En una jornada en la que la oposición se movilizó en todo el país para presionar por un referendo revocatorio, Nicolás Maduro cumplió ayer la mitad de su periodo de gobierno. El líder chavista aseguró que a 3 años de su posesión le ha cumplido al pueblo venezolano. 3 años después, puedo decir ante esta estatua del libertador Simón Bolívar, he cumplido mi juramento de lealtad, de amor y de protección del pueblo venezolano y del legado de Hugo Chávez. Y este es el debate, mientras para la oposición ese tiempo se ha caracterizado por la incertidumbre e inestabilidad del país, propiciada por una desastrosa política económica y una constante violación a los derechos humanos. Para el oficialismo y adeptos del chavismo elogian la labor del mandatario y exaltan sus programas sociales, destacando que cumple fielmente el legado del fallecido presidente. ¿Logrará Nicolás Maduro sostenerse en el poder a pesar de la crisis en Venezuela? Lo vamos a debatir en segundos. Damos inicio a nuestro debate. Invitamos a ustedes, a los televidentes, a los tuiteros a que nos acompañen esta noche. Tenemos una pregunta para ustedes a través de las cuentas de Twitter que están ahí en sus pantallas. Al cumplir 3 años Maduro en el poder, ¿cree usted que la oposición tendrá éxito con su iniciativa de revocatoria? Nicolás Maduro cumplió 3 años a bordo del Palacio de Miraflores. Para algunos, el heredero del chavismo, desde su llegada, ha sumido al país en una crisis económica, social y política. Sin embargo, el líder del chavismo culpa de la situación o de la difícil situación a los sectores políticos de oposición y a la derecha internacional. Veamos cómo se ha desarrollado la mitad de su periodo de gobierno. En ese escenario, que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Atendiendo al pedido del fallecido mandatario, 4 meses más tarde, Nicolás Maduro fue elegido presidente de Venezuela. Lo juro, hoy 19 de abril. 3 años después de la posesión del nuevo presidente, los partidarios de la llamada Revolución Bolivariana se preguntan si fue la mejor elección. He cumplido mi juramento de lealtad. Para los expertos, la crisis económica, política y social han puesto en entredicho la gestión del Ejecutivo. Y es que no es para menos. El país con las mayores reservas de petróleo del planeta tiene la inflación más alta del mundo, 180,9% en 2015 según cifras oficiales. Una gestión caracterizada por la... Hace ya unas semanas atrás, Venezuela es uno de los pocos países en el mundo donde ya se ha celebrado un referéndum revocatorio presidencial. Fue el referéndum contra Hugo Chávez, donde Hugo Chávez obtuvo una mayoría de votos y fue ratificado. Con este precedente yo creo que es perfectamente posible que en Venezuela, en el corto o mediano plazo, exista nuevamente un referéndum revocatorio. Pero esto dependerá de la eficiencia y de la organización de los partidos políticos que están solicitando ese revocatorio y se cumplen los pasos que establece la Constitución. Por ejemplo, yo veo con preocupación que al mismo tiempo que están proponiendo un referéndum revocatorio, hacen una propuesta de enmienda constitucional y una propuesta de obligar al presidente de la República a renunciar. Creo que esa segunda y tercera alternativa son incompatibles con el referéndum revocatorio y se convierte en un obstáculo. No, pues que para que haya revocatorio tiene que haber claridad en la oposición, mejor asesoría jurídica de parte de los abogados a la oposición, porque son ellos mismos, los partidos de la oposición, quienes se han convertido en la principal traba burocrática contra la posibilidad de un referéndum revocatorio en Venezuela. Para el referéndum revocatorio solamente hay que recoger 4 millones de firmas cumpliendo con las resoluciones y normativas del poder electoral venezolano. No se puede hacer por propia cuenta. Si esto se cumple, si esto se acepta y se deja ese discurso político oportunista, falsifica la realidad y solamente pretende crear escándalo, y rigurosamente se acatan las normas del derecho en Venezuela, es como un referéndum revocatorio. Ahora bien, una vez que esto se convoque, serán los votos del pueblo quienes en definitiva van a decidir
y el presidente Maduro es revocado o ratificado. Sí. Entonces pensamos que el presidente Maduro pudiera ser ratificado y eso obviamente tendrá que ser decisión del pueblo, pero cualquiera que sea el resultado, los demócratas en Venezuela, los chavistas venezolanos en su inmensa mayoría, para no decir que la totalidad, van a respetar los resultados electorales, así como lo respetaron el pasado 5 de diciembre, cuando la oposición venezolana obtuvo una mayoría de votos. Ahora, diputado Florido, ¿esto implicaría que Venezuela se ve o se va a ver sumergido en campaña? Abiertamente, si se da la posibilidad del referendo revocatorio, habría que hacer campaña por el sí y por el no. Bueno, sí, pero fíjate, quiero hacer un comentario por quien me precedió en la palabra, porque no lo estoy viendo, pero lo estaba escuchando y parece un abogado que ejerce en Suiza, en Suecia, en Francia, qué sé yo, en un país del primer mundo donde se cumplen las leyes, donde se siguen los reglamentos y donde no hay los mecanismos para obstaculizar la voluntad popular. Este gobierno le tiene miedo, y lo acaba de expresar este abogado, le tiene miedo a la voluntad popular, le tiene miedo a medirse en un revocatorio o en cualquier medición popular. ¿Y por qué le tienen miedo? Porque le tienen miedo al pueblo, porque saben que el pueblo va a votar en contra de ellos, porque saben que el pueblo los va a revocar. ¿Cuál es el problema? Que el mismo gobierno está generando todos los obstáculos para que no se produzca el revocatorio. Y es por ello que nosotros tenemos la decisión política de sustituir a Nicolás Maduro, porque es el obstáculo entre la Venezuela de la crisis y la Venezuela del desarrollo y el progreso. La Venezuela con esta crisis no puede seguir viviendo. La gente se está muriendo por falta de medicamentos, no tiene alimentos en sus casas, la inseguridad está desbordada, la inflación supera los 3 dígitos y se está acercando casi a los 4 dígitos para final de este año. Y es por ello que hay suficientes razones para revocar el mandato de Maduro. Pero hoy también estamos haciendo la ley en este caso la enmienda constitucional que va a permitir acortar el periodo constitucional en vez de a 6 años a 4 años. De esa forma serían los periodos constitucionales más cortos y uno sabría que cuando elige presidente sería como el pote de leche cuando lo compra en un supermercado, que por cierto en Venezuela no se consigue leche, pero que tiene fecha de vencimiento. Los presidentes deben tener fecha de vencimiento y la reelección indefinida lo que le ha hecho es daño a la América Latina, y es por ello que hoy vamos a reforzar lo del referendo revocatorio con una enmienda que reduce el periodo constitucional y que nos va a permitir ir a un proceso electoral donde haremos la campaña para que sea sustituido el gobierno de Nicolás Maduro y que no exista otro presidente en Venezuela que no se someta a la voluntad popular. Perfecto, quiero saludar a Daniel Romero, nos acompaña desde nuestros estudios NTN 24 en Miami, en la Florida, analista político, abogado. Daniel, gracias por estar con nosotros, una buena noche, bienvenido. Muy buenas noches, Jesús, gracias una vez más por la invitación y darme esta oportunidad de dirigirme a mi pueblo venezolano. Estamos hablando de los 3 años de Nicolás Maduro en el poder, pero con un matiz, y es el tema que la oposición está impulsando, y es la iniciativa del referendo revocatorio. Le preguntaba a Luis Florido, diputado por el Partido Voluntad Popular, y también nos acompaña Jesús Silva, abogado constitucionalista y profesor de estudios políticos e internacionales, el tema si tendría o no tendría éxito. Ya ambos expresaron su posición respecto al referendo revocatorio y estaba discutiendo con Luis Florido el tema de que Venezuela se pueda ver inmerso próximamente en una campaña nuevamente de sí o no. Sí por el referendo, no por el referendo. Y ahora le pregunto yo a usted, con el antecedente de las últimas elecciones, el 6 de diciembre, donde gana la oposición, con todos estos elementos, quiero conocer su primera impresión esta noche. Daniel, gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, mira, yo tendría que comenzar diciendo de que no podemos olvidar los antecedentes acerca de cómo asciende al poder Nicolás Maduro. Nicolás Maduro asciende al poder primero en sustitución temporal del presidente que era Hugo Chávez, quien muere en diciembre y después y se declara muerto a finales del mes de marzo. De manera de que ya ahí hay una situación irregular. Posteriormente se va a una elección que pierde abiertamente Nicolás Maduro y que lamentablemente la persona que ganó la elección no tuvo el coraje de reclamar lo que el pueblo venezolano le había encargado, que era retomar el poder hacia la vía democrática. Posteriormente a eso, con ese tremendo fraude que todavía hoy en día estamos esperando las auditorías de esa elección, Nicolás Maduro asciende al poder y lo que hace es
intensificar todas las tácticas de carácter autoritario para sumir a Venezuela en una situación que hoy por hoy es irresistible. Ahora bien, en diciembre pasado se ganan las elecciones parlamentarias con amplio margen, se consigue tener mayoría calificada en la Asamblea Nacional, pero inmediatamente el régimen empieza a hacer de las suyas y a violentar la legislación de manera de generar una situación en la cual el Tribunal Supremo de Justicia se convierte en el hacha que va a ejecutar la naciente de nuevo democracia en Venezuela a través de la Asamblea Nacional. Y esa situación ha hecho que estemos tratando precisamente todos los sectores de la oposición de buscar una salida pacífica, democrática para Venezuela y de rescatar la institucionalidad y la libertad de nuestro país. Muy bien. Eso se ha visto frustrado por el Ejecutivo con su brazo, que es el Tribunal Supremo de Justicia, y por supuesto el Consejo Nacional Electoral. Voy a hacer la primera pausa, pero antes Dígame. quiero darle unos segundos a Jesús Silva para que responda a lo que ha planteado Luis Florido y también Daniel Romero. Jesús, antes de la pausa, por favor. Bueno, yo debo subrayar que Hugo Chávez enfrentó democráticamente en el tercer año de su mandato un referéndum revocatorio, siendo el primer presidente en atravesar un referéndum revocatorio y en ganarlo a nivel mundial. Entonces, los compañeros que están en este programa deben reconocer la historia de Venezuela. No se le puede mentir a la teleaudiencia de América Latina. Si hubo referéndum revocatorio contra Chávez con esta constitución, con este ordenamiento jurídico, lo puede hacer perfectamente contra Nicolás Maduro si se cumplen los requisitos de la Constitución. Lamentablemente no hay una mente clara dentro del equipo. Pero si Nicolás Maduro ni siquiera es venezolano, señor. Han presentado 3 propuestas simultáneas que obstruyen las unas a las otras, y en esas condiciones veo difícil que se pueda cumplir lo que establece la Carta Magna.